Muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de la Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT. Actualmente cursamos el segundo cuatrimestre en Maestría en Ciencias de la Educación. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante. Los expositores que conocerán serán Joana Torres, Jorge Luis de Ávila y quienes habla María Estrada. En esta oportunidad estaremos exponiendo 4 puntos importantes desde la etimología de la didáctica, diferencia entre didáctica, currículo y pedagogía, los modelos didácticos y, por último, las fortalezas y debilidades de la didáctica o la enseñanza. En primera parte, abordaríamos la definición de qué es la didáctica desde su etimología, desde su origen. Etimológicamente, la palabra didáctica proviene del griego, didactiket, instruir, enseñar, techne, técnica, arte, traducido a que la didáctica es el arte de enseñar. Lo que está apto para enseñar es la didáctica. El término didáctica no es un tema totalmente nuevo. Incluso encontramos el origen del término con un significado distinto del literario de Centro Europa del siglo XVII. Rathke y sobre todo Comenio utilizaron la denominación de didáctica tomada del latín y no del griego. Para Comenio, el autor más importante de los inicios de esta disciplina, con su obra Didáctica Magna. La didáctica, para él, era el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos con rapidez, alegría y eficacia. Después de ver el origen etimológico y el uso por parte de los autores de Rathke y Comenio, se impone llegar a una definición precisa. Todos los que han escrito de obras de didáctica han aportado la suya, estableciendo variaciones a la de los demás, pero con un elevado nivel de coincidencia, como no podía ser de otro modo. Es por ello que nosotros presentamos un esquema de 3 teóricos, los cuales son Escudero, Dols y Fernández Huertas. Ellos abordan lo que es la parte conceptual del término didáctica. Comenzaríamos con Escudero. ¿Qué propone Escudero? Escudero propone que es la ciencia que estudia por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje con carácter instructivo. Para Dolch, habla que es la ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Y Fernández Huertas aporta que la didáctica tiene que ver como objeto de la toma de decisiones de las normativas que llevan al aprendizaje gracias a los métodos de enseñanza. Sí, muy bien. Por tanto, a vista de lo anterior, nosotros podemos apuntar ahora sí qué es la didáctica. Y si se fijan muy bien, todos ellos apuntan que es una ciencia. Por ende, la definición a la conclusión que llegamos es que la didáctica es la ciencia de educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir a la formación intelectual del educando. La educación mundial en el siglo XXI está exigiendo muchas habilidades y competencias, no solo de las que se desarrolla en la institución, sino de lo profesional en sus docentes y en la educación en una institución dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica, el currículo y la pedagogía se fundamentan en concebir la educación como un fenómeno social complejo, lo cual son actores fundamentales los docentes, los estudiantes, la institución y el entorno en que rodea a cada individuo. Vamos a dar una descripción del docente y del estudiante. Vamos a ver primero el rol del docente. El rol del docente primeramente debe ser un facilitador, un mediador, un orientador, un investigador, pero debe tener unas capacidades que son de manejar las didácticas, unas interpretaciones comunicativas
y una perspectiva o una percepción hacia los estudiantes. Para los estudiantes deben de tener unas capacidades cognitivas, comunicativas y de desarrollo o en equipo en trabajo. Deben de tener un estudiante en medio de un proceso de aprendizaje unos rasgos de personalidad que son la responsabilidad. Debe ser autónomo, debe tener una organización, debe ser curioso, debe ser intelectual y tener un pensamiento crítico. Para Flores Ochoa 2005 y referenciado por Ruiz Iglesias en el 2009, los modelos pedagógicos se han clasificado de formas diferentes, pero en realidad la clasificación más generalizada se ha eludido en unos modelos pedagógicos, tales como el tradicional, en la cual forjaban el carácter del estudiante o de una persona. El conductista, que formaba la conducta técnico-productiva del estudiante o de una persona. En lo cognitivo, desarrollo intelectual del estudiante o persona. Social cognitivo, cognitivo es formación integral de los estudiantes de una persona u individuo. Bueno, el currículo. El currículo ya sabemos que se refiere al conjunto de competencias básicas, de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Existen varias fuentes en un currículo que son la fuente sociológica, la fuente psicológica, la fuente pedagógica y la epistemológica. La fuente, ya sabemos que la pedagogía es el método o medio de una enseñanza. La pedagogía encuadra dentro de las ciencias sociales y las humanidades y se relaciona con otras ciencias como la psicología, la sociología y la antropología. Sabemos que la definición de la pedagogía señala que es una ciencia que es libre a la percepción de otras áreas de estudio, con el propósito de marcar resultados o colaborar en la creación de nuevos programas de inclusión educativa y que ayuden a los docentes a impartir la mejor enseñanza a los niños o estudiantes, sea de primaria, secundaria, técnico superior o superior. Muy buenos días, mi nombre es Joana Torres Ávila y en el día de hoy me corresponde exponer sobre los modelos didácticos. Primeramente, quiero recordarles el concepto de didáctica. La didáctica es la ciencia de la educación que interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener una información intelectual. Los modelos didácticos son un esquema mediador entre la teoría y la práctica pedagógica. En términos específicos, cada modelo teórico es propiamente didáctico según el contexto y la necesidad que se requiere en el momento de adquirir la enseñanza. Hablaremos primeramente del modelo didáctico tradicional. El modelo didáctico tradicional se caracteriza por la expresión verbal del docente. Es quien transmite ese conocimiento, el dictador, protagonista de la enseñanza. Es quien exige, que es autoritario, es rígido. Es lo contrario del estudiante. El estudiante nada más es receptivo, memorístico, atento a lo que el maestro le expresa. Es quien llega a la escuela con vacíos en cuanto a conocimiento y recibe de su docente esos conocimientos para adquirir el aprendizaje. El modelo didáctico tecnológico proporciona información moderna y eficaz. Se obsesiona por los objetivos y la programación. ¿Qué enseña el modelo didáctico tecnológico? Los contenidos preparados por expertos, los conceptos y procedimientos. En cuanto a las ideas centradas por el alumno, solo se consideran errores conceptuales. También se puede decir que el alumno desarrolla las actividades programadas de manera sistemática. En cuanto al docente, el docente es el mediador, el director, expositor y mantiene siempre el orden en el aula. El modelo didáctico espontaneísta es una pedagogía que da importancia al descubrimiento espontáneo y a las actividades del alumno.
También educa al alumno incluyéndolo en la realidad inmediata. También da importancia al factor ideológico. En cuanto al alumno, lo incluye en la realidad que lo rodea. En cuanto a su proceso evaluativo, se centra en las destrezas, en las cualidades que tiene el alumno al desarrollar las actividades y observa y analiza detalladamente los trabajos que el alumno desarrolla. El modelo didáctico alternativo es un proceso escolar que es desarrollado por el alumno con ayuda del maestro, lo que se considera un mecanismo adecuado para el proceso y la construcción de un conocimiento. En este caso, el alumno investiga para resolver un problema. El alumno se enriquece con conocimiento progresivo. ¿Por qué? Porque el alumno va investigando para poder armar conceptos, para poder hacer proyectos, para poder mantener un conocimiento avanzado. En este caso, la evaluación se centra en la evolución del conocimiento que el alumno adquiere mediante una retroalimentación. Y como último modelo didáctico, en la presentación de estas diapositivas, vamos a hablar del modelo didáctico de Fram. Este modelo didáctico es un sistema estructural que plantea un conjunto sistemático de los elementos de la enseñanza con una compleja interrelación. Este modelo didáctico tiene 6 componentes. Estos componentes tienen unos nombres que son objetivo didáctico, socioestructural, psicoestructural, medios, materia y algoritmo educacional. Estos 6 componentes tienen unas características muy particulares. Hacen referencia a los contenidos que están formulados y tienen una función mental propia de contenidos científicos. Para finalizar mi intervención, quiero dejar en claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en los modelos didácticos, el docente tiene la capacidad de comprender, diseñar, justificar y analizar y la práctica y teoría educativa con el fin de dar validez a su quehacer didáctico. Muchas gracias. Para continuar con nuestra exposición, les hablaré un poco sobre las fortalezas y debilidades en la didáctica. La didáctica ya sabemos que es una ciencia que estudia e interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, encontramos en la didáctica algunas fortalezas. Entre ellas están que encontramos materiales innovadores como las TIC, que han sido unas herramientas muy innovadoras a lo largo de estos 3 años. También encontramos que en la didáctica tenemos dominio de clase como docentes, centramos más el interés de nuestros estudiantes a las clases, encontramos estudiantes más activos y en medio de las clases se vuelven más atractivas y dinámicas y el estudiante se vuelve más participativo, se involucra más en el desarrollo de las actividades. En las debilidades encontramos la improvisación, la carencia de conocimiento del docente, distracción por parte del alumno, también encontramos la incapacidad para comprender textos de los alumnos, de comprender las actividades y los contenidos que el docente les explica en la clase. También está el déficit de dominio de los contenidos curriculares de parte del docente y la incapacidad de comprender textos de los estudiantes y su interés. En este caso encontramos de que está de lado y lado el déficit pues, de alumnos y docentes, pero tampoco podemos dejar a un lado las instituciones que no cuentan con herramientas y materiales didácticos para promover una actividad didáctica más innovadora. En algunas instituciones en el área rural o urbana, más se encuentran en la rural, que encuentran pocos recursos tecnológicos. Estos recursos tecnológicos a lo largo de estos últimos 3 años han sido una herramienta didáctica muy innovadora. Entonces hay algunas instituciones en el área rural que no cuentan con estas herramientas. Entonces se hace difícil un poco el proceso porque nosotros debemos involucrar más a los estudiantes en las actividades tecnológicas y que encuentren esto como una herramienta didáctica para el desarrollo de las actividades pedagógicas.